Saludos y bienvenidos a otro video. Este video titulado El fin del diablo, el fin de la guerra espiritual. No sé si te acuerdas un corito que decía, ese diablo mentiroso y embustero, o si lo es. Recuerdo que era un corito que desde niños en la iglesia cantábamos en los campamentos. Era una realidad que influenció mi vida como niño, joven, adulto. Y es una realidad que ya no existe gracias al conocimiento de la verdad. Y por eso estoy aquí. Espero que en este video tengo mis notas, tengo la Biblia, tengo la pizarra. Espero que pueda compartir las respuestas que dieron el conocimiento y que pusieron fin al diablo y a la guerra espiritual. Y entonces es conocer a través de la historia que esta realidad que en el occidente nosotros se nos ha influenciado como diablo, como un ser, un lucero de la mañana, un ángel que estaba en el reino de Dios y un día se convirtió en enemigo de Dios y por ende tomó una tercera parte de los ángeles y vinieron a ser los demonios, vino a convertirse en Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad, tal vez tu enemigo. Y una realidad concerniente a esa pequeña historia que te acabo de contar es que esa pequeña historia en la Biblia no se encuentra. Y eso es la realidad del pensamiento de una tradición de fe. De la tradición de fe judeo-cristiana que se originó después de la historia de Jesús. Y vemos una evolución a través de la historia de conceptos, de ideas que eran reales, que siempre han sido, pero a través de la historia, para conveniencia de los nuevos historiadores, de los nuevos creadores de historia, estos conceptos los han modificado y para las nuevas generaciones ignorantes de la historia vienen a ser unas realidades supremas. Como les decía, en la Biblia, quien lee en el libro de Isaías capítulo 14 y lee el contexto del capítulo 11, 12, 13, el 15, se da cuenta que ahí no está hablando de ningún ángel caído ni de ninguna criatura que estuvo en el huerto del Edén. Está siendo un cántico en forma poética, una mofa hacia el rey de Babilonia, como claro lo dice el texto. También quien estudia Ezequiel capítulo 28 y estudia en su contexto el 27, el 26, el 29, entonces se da cuenta también cómo decir lo que el mismo, según la enseñanza, la profecía de Ezequiel, Jehová iba a causar con el rey de Tiro. Y lo vemos en otras historias también. Lo que causó. Entonces, lamentablemente, tenemos un concepto, una idea de una tradición de fe, de una religión impuesta en textos del Viejo Testamento. Quienes estudian esto seriamente y le preguntan a hebreos, judíos, asíricos, ortodoxos, ellos creen en el mismo concepto de que Yahweh, su Dios, según sus historias de la Biblia, ¿tiene un ángel enemigo de él? ¿O hay algún ángel que sea el enemigo de todos los hombres que se llame Satán y que quiera destruir a toda la humanidad y que haya sido el causador de todo el mal a través de la historia? Y ellos dirán, no, ese concepto es un concepto de las religiones del occidente. Y necesitamos conocer la naturaleza histórica de estas enseñanzas y cómo a través de la historia, reales, naturales, se compartieron en historias
de literatura poética, de literatura simbólica, de alegorías, de cuentos, de metáforas, de parábolas. Y para nosotros en el occidente, lamentablemente, hemos sido tan condicionados a leer toda letra, y a tomarlo todo literal. Y desconocemos las riquezas de enseñanzas y las riquezas que literatura contiene, tal vez debajo de la letra o escondida. Y aquí es donde tal vez alguien que sabe del origen de las historias o un maestro, ¿ves? Un maestro que conoce el espíritu, un maestro educado en la realidad de enseñanzas espirituales, edifica, ilumina, comparte, extrae de la letra la esencia del espíritu, que es lo que nutre la realidad del discípulo, su naturaleza. Y todas estas historias tienen que ver con la real naturaleza de cada uno de nosotros. Son historias espirituales necesarias de entender el espíritu en la naturaleza. ¿Y cómo lo podemos hacer si no miramos la historia? Y entonces por eso les comparto aquí ciertas cosas de mis notas. Permítanme leerlas y después vamos a ver ciertos textos en la Biblia y espero que nos ayude a entender estos 3 textos que considero bien clave. Primero, ¿quién fue el diablo y Satanás que tentó a Jesús en el desierto según Mateo capítulo 1, versículos 1 hasta el 11? Segundo, ¿por qué Jesús le dijo en Juan 8:44, le dijo a sus compatriotas, a los fariseos, saduceos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? Y como último, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, que fueron lanzados. Y espero que a través de estas notas en este video podamos conocer la verdad, ser libres y, como dice el título del video, el fin del diablo equivale al fin de la guerra espiritual, para vivir en la conciencia divina, en la unión del espíritu, en la realidad de la verdad. Y así, en tal naturaleza, asumimos responsabilidad. Así que les comparto estas notas. Y el diablo se destruye con el conocimiento de nuestra naturaleza, el conocimiento de la historia y el conocimiento de la evolución de este concepto en las religiones. Y les hablé un poco sobre eso, pero permítanme enfatizar algo más sobre la realidad de la historia. Y es que en la historia en el Oriente, lo que conocemos como el Viejo Mundo, estos conceptos espirituales, ¿ves? Estos conceptos en enseñanzas de maestro a discípulos o a estudiantes se originaron oralmente. Y es como decir, es como una herramienta que se utilizó a través de la historia, donde tiene un beneficio para que una realidad significativa de la vida, una realidad que puede cambiar, transformar a una persona, se usaban cuentos, se usaban mitos, se usaban historias. ¿Para qué? Para en ellas extraer unas realidades de la vida y que fueran fáciles de comprender, de acordarse, de memorizarse, y fáciles y aún más significativas para la aplicación del día, en el momento, en el día, en la semana. Y por eso esta realidad
oral, de enseñanza oral desde el oriente, antecedió las historias del Viejo Testamento. E inclusive en el Viejo Testamento hay tradiciones, como decir las tradiciones de los fariseos, las tradiciones talmúdicas, que eran leyes, legislaciones, halakás, orales. Y de eso desconocemos mucho del Viejo Testamento, pero le brindo esto como referencia histórica que tal vez desconocemos que históricamente es una realidad. Entonces, eso nos ayuda a conocer, porque lo que va a destrozar este gran enemigo viene a ser el conocimiento. Y por eso Jesús decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el conocimiento es vital. El diablo, ¿qué simboliza? El diablo representa a la naturaleza humana, al ego, nuestra naturaleza interna. El ser es conocido como el ser inferior. Es como decir, el ser inferior y el ser divino es el ser superior, es el ser espiritual, ¿ves? Un ser infernal, un ser espiritual, refiriéndose a la realidad que hay dentro de cada ser humano, siempre, desde siempre, porque estos principios y verdades son, como decir, eternas. Siempre es, cuando uno mira atrás en la historia, desde el origen de la humanidad, y me refiero a desde el origen que seres humanos le empezaron a aprender a prestar atención a este tipo de realidades de la vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto sucede así? ¿Ves? A darse de cuenta, a prestar atención, y empezaron tal vez a hacer anotes de realidades, de cualidades, de características, de acciones, de sentimientos dentro del ser humano. Y a esa naturaleza, ¿ves? De ahí es de donde viene la realidad eterna, o desde este principio, del principio de la humanidad, que se ha dado cuenta de estas realidades para acá. Entonces el diablo ha significado, ha simbolizado, ¿ves? Como una realidad que nosotros tenemos dentro. Y por eso es como dentro de nosotros es un campo de batalla. Por eso peleamos, si hay emociones y todo eso. Y vamos a, permíteme seguir leyendo y vuelvo a el diablo, el ego, la naturaleza interna, tu ser inferior. Uno puede ser esclavo, dominado por nuestras pasiones, por nuestros impulsos. Somos compulsivos, somos de corta mecha. Reaccionamos inmediatamente. Tenemos energías que nos motivan rápidamente a reaccionar a algo externo. ¿Sabes? Cualquier cosa nos pasa y ya estamos, como decir, y eso tiene una razón, hay un motivo. Y por nuestro ego, nuestros deseos, aquí es donde viene el motivo, que nuestros deseos constantemente estamos buscando lo que queremos y lo que no queremos. Nuestros deseos de lo que yo quiero que me pase, que lo que yo quiero que conseguir, lo que queremos que nos pase, lo que queremos tener, lo que quiero que otra gente me reconozcan, me digan, me compren. Todos estos deseos, ¿ves? Crean dentro de nosotros emociones, sentimientos, pensamientos. ¿Ves? ¿Por qué este no me dijo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué? ¿Ves? Toda esa realidad es de lo que todas estas historias, a través de la historia, enseñan de una forma simbólica para que el ser humano se vaya dando cuenta de su naturaleza y bregue con ella. Entonces, de lo que yo quiero conseguir, de lo que quiero, de agendas personales, de mi beneficio, de lo que me va a traer beneficio ahora mismo. Y por eso estos impulsos que nos dominan, tarde o temprano, siempre traen consecuencias. Entonces esa es la realidad
de la historia que toda acción que nosotros tomamos trae una consecuencia, una reacción. Entonces, así mismito, por consecuencia, también están los deseos de todo lo que no quiero que me pase. Lo que no quiero experimentar. Yo no quiero estar en un tapón. Yo no quiero enfermarme. Yo no quiero perder la oportunidad de participar en esto. Y todo eso crean emociones y así vivimos. Lo que quiero que me pase, lo que no quiero. Y todos los días estamos buscando, tengo, no tengo. Y eso crea ansiedad dentro de cada uno de nosotros. Todas estas reacciones se convierten en las emociones interiores y son la realidad del diablo, de este enemigo. Y los textos demostrarán esta realidad. El principio del reino de Dios, y eso lo vamos a ver. Por eso el mensaje del reino de Dios está en vosotros. Porque entonces el principio del reino de Dios y de la realidad divina que tiene que ver con la conciencia y el conocimiento que va a combatir esta realidad en la naturaleza. Y por eso vamos a ver por qué, como Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, creo que al 28, dentro de mí hay dos naturalezas. Quiero hacer lo bueno, pero me veo haciendo. ¿Ves? ¿Cómo tenemos el dominio propio? Y de todas estas enseñanzas, eso es lo que quiere magnificar. Y miremoslos históricamente. Jesús hace 2000 años vino a su gente, vino a sus compatriotas que tenían leyes, que tenían estatutos, que tenían tradiciones, que tenían templos, que tenían sacrificios, que tenían todas estas cosas. Y vemos cómo Él se dirigía a ellos por la realidad de la verdad histórica, no por religiones y tradiciones, no, por la verdad humana. Y cuando uno mira el contexto de sus enseñanzas espirituales, pero que iban a la realidad de la naturaleza, de cómo tenemos que trabajar en el sentido, él hablándole a sus compatriotas, las leyes dicen esto, mas yo os digo, y les enseñaba a ser sincero. No tienes que jurar, no, que tu sí sea sí, sé sincero, dale valor a todo, dale valor a otras personas, date valor a ti mismo. Concientízate de quiénes somos todos, quiénes son los romanos. Continúo en ese estado de refiriéndome como si fuéramos, como si Jesús, cuando Jesús le estaba hablando, ¿ves? Concientizando a sus compatriotas de los romanos no son enemigos. ¿Por qué para ellos eran enemigos? Por sus leyes y sus tradiciones, por sus interpretaciones religiosas de su cultura, que les había creado un marco y un cerco, una separación, y por eso estos son enemigos. No, y Él vino a concientizarlos de una realidad natural, para que entonces vivieran en acuerdo al Espíritu eterno, a la realidad eterna, a una conciencia divina en unión con la realidad que siempre es. Y en ese conocimiento es lo que destruye toda guerra espiritual y todos los diablos. El conocimiento de la luz eterna, de la verdad eterna, de la ley eterna, de Dios. El conocimiento de virtudes, de cualidades, de características, ¿ves? Y la práctica en el desarrollo intencional de ellas es lo que causa la demolición, la destrucción, el fin de todo aquello que por una temporada tuvo algún tipo de peso. El principio del reino de Dios es el entendimiento y el dominio propio. Nuestra naturaleza
crecimiento espiritual es crecimiento emocional. El dominio propio en nosotros es vital. Y entonces el crecimiento espiritual va a ser manifestado por el crecimiento emocional y tiene que ver cómo bregamos dentro de nosotros. Así fue en la historia, así ha sido siempre a través de la historia. Y vamos a ver que estas enseñanzas históricas, espirituales, simbólicas, tienen un mensaje bien preciso para toda la humanidad. Y el que tenga oídos, que escuche. Y no me refiero a estos oídos, sino me refiero a un entendimiento de lo espiritual. Como decimos, quien tiene ojos, no este ojo, quien tiene un ojo del entendimiento, de la revelación de lo espiritual, que lo vea. Entonces vamos a mirar algunos de los textos y vamos a empezar con Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, y no lo voy a leer, pero vamos a mencionarlo, y es la tentación de Jesús. O entonces, históricamente, recuerden, históricamente, no teológicamente o de la forma o tradición de alguna fe del judeocristianismo, judeo-romano. No. De un punto de vista histórico, vamos a ver estas enseñanzas en la vida de un ser humano que llamamos Yeshua o Jesús, que fue un ser humano histórico como tú y como yo, hijo de su padre José, hijo de su madre María, ser humano como tú y como yo, instruido en espiritualidad. Y vamos a ver por qué vino a los suyos con una conciencia diferente, divina. ¿Quién tentó a Jesús? ¿Qué nos enseña este símbolo de una persona que acaba de ser bautizada, una persona que escucha la voz de Dios? Viene el Espíritu descendiendo como una paloma. Vemos los símbolos en alguien que históricamente quiere enseñar a discípulos y crea en esta historia. Hay una historia, hubo una historia real, pero ¿cómo esa historia real se escribe? Simbólicamente. Y quien entiende los símbolos entiende la naturaleza de la enseñanza y la naturaleza de qué es alguien bautizado, como hemos compartido. Alguien bautizado es alguien que es instruido, alguien que es educado, y por eso el bautismo representa la muerte y la resurrección, que eso representa la vieja forma de pensar. Muere, desaparece. ¿Cómo desapareció? Por el bautismo. ¿Quién dio el bautismo? El maestro que tenía la iluminación, la conciencia divina que enseñó, bautizó y por ende removió la vieja conciencia ignorante de verdades espirituales naturales para la aplicación. Y entonces esa persona, al ser bautizada, que escucha cuál es su revelación interna, la unión con Dios. Por eso el texto, este es mi hijo amado en que tengo compaciencia, que recibe el Espíritu Divino. ¿Qué esto nos está enseñando? La transformación. Cuando un ser deja de ser quien era, ahora una nueva criatura en Cristo, en esta esencia. Y ese fue Jesús. Jesús vino a ser el Cristo. Y por eso el título, el Cristo, un ser humano con conciencia divina. Y por eso nos lleva el Mateo capítulo 4, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás y el diablo. ¿Quién? Su propia humanidad, su propia naturaleza, sus propios deseos, sus propias inclinaciones. ¿Ves? Y por eso es, ¿qué es mejor? ¿Pasar hambre o comer? ¿Ves? Por eso miremos las tentaciones. ¿Qué es mejor? Mira las riquezas. Estas personas, mis compatriotas, están buscando por un líder político. Si yo me animo y me voy de esa dirección, me van a empoderar y vamos a destruir a los romanos. Ese tipo de guerras. No, la conciencia divina de este ser era un reino espiritual y vino a concientizar con el espíritu de tal realidad a sus compatriotas. Por ende, vemos
las tentaciones, imaginémonos, dentro de uno. La naturaleza, cuando esa voz dentro de ti quiere justificar algo, hazlo, eso no va a pasar. Esto es, toma esto, vete por aquí, sí, hazlo, no se van a dar cuenta, nadie se va a enterar. ¿Ves? Esas voces internas, esos deseos. Y por eso vemos en la enseñanza escrito está. ¿Qué es escrito está? Cuando tú tienes una ley suprema, cuando tú tienes una verdad, cuando ya tú contienes una revelación, un entendimiento que te preserva en todo momento. ¿Ves? Ese es el estado de un ser divino. Es el estado de una persona con conciencia de Dios, que ahora de dentro de sí mismo también puede sacar lo verdadero. Aquí estoy parado. Esta es mi realidad. Y nadie me va a mover. Y entonces así vamos a ver cierto de los otros textos. Y voy a utilizar dos textos para que nos ayuden a entender históricamente la naturaleza de sus compatriotas cuando Jesús comenzó el ministerio. La condición que basado no tan solo a sus tradiciones y cultura, pero más bien la condición humana que su mundo, al mundo que él vino, estaba. ¿Y qué condición era esta? Si leemos Mateo capítulo 15, 19, lo hemos mencionado aquí, que tiene que ver con cuando dice, porque del corazón salen. ¿Qué salen? Salen todas estas cosas, las mentiras, salen los robos, salen las manipulaciones, sale el asesinato. ¿Ve? De dentro del ser humano salen todas estas cosas. Y a eso es que estas realidades espirituales nos quieren concientizar para trabajar con ellas. Entonces, otro de los textos que vamos a leer como marco de referencia va a ser Hechos capítulo 10, versículo 38. Y lo que voy a hacer es, en vez de flipear para avanzar con tiempo, voy a leerlo. Hechos capítulo 10, 38. Hechos capítulo 10, 38. 10, 38, 26. Hechos 38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto es como decir, cuando vemos en el libro de los Hechos, está haciendo como decir un recuento histórico del ministerio de Jesús. Y como vino a los suyos, que los suyos sus audiencias estaban siendo oprimidos por el diablo. ¿Oprimidos por qué? Por su ego, por su naturaleza humana. Por eso le dijo en Juan 8:44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, refiriéndose como padre. No se estaba refiriendo a Yahweh, no se estaba refiriendo a Abraham, sino Jesús, un ser instruido en la espiritualidad oriental, quien estudia la literatura y el espíritu de enseñanzas, conoce la esencia de la enseñanza de la realidad de Dios, de la realidad de quien Él llamó Dios y Padre, de la realidad de una perfección, de la realidad de una pureza, de la realidad de un reino que no está dividido, la realidad de una luz que no es oscuridad a la misma vez. Por eso, la realidad inmutable y basado a esa esencia que siempre es, Jesús le dijo, tu naturaleza es tu condición, tu Padre es la realidad de tu naturaleza. Por eso en versos antes le decían, son esclavos
del pecado. ¿Qué es pecado? Fallar a la marca, amartía. Entonces quiere decir que uno puede dar a la marca de la justicia, a la marca de la rectitud, de la sinceridad, a la marca de la compasión y del amor siempre. Cuando no, es porque hay una agenda individual, personal, y se está buscando lo suyo o algún beneficio para mí y con otras personas. Y por ende, esa era la condición de su gente. Entonces, otro de los textos que vamos entonces a leer, aquí podemos mirar a Lucas 8:12. Vamos a ver Lucas 8:12 y tengo como unos 10 textos más. Esto se va a poner interesante. Si tienes algunas preguntas o por favor envía, comparte. El hierro afila el hierro. Vamos a ayudarnos, vamos a crecer, vamos a aprender. Yo cada vez me doy cuenta que mucho no sé y mi deseo es aprender. Buscar la verdad y compartir, y por eso hacemos estos videos. Lucas 8:12 nos dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Leamos el contexto y cada vez que veamos la palabra diablo, inclusive Satán, y todo hay que ver el contexto, o maligno, ¿ves? O la naturaleza humana, o la naturaleza pecaminosa, todo esto es sinónimo. Pero cada vez que veamos el diablo, miremos el contexto y vamos a ver que tiene que ver con una realidad interna. Entonces vamos a leer otros textos. Juan 6:70. Juan 6:70. Juan 6:70 dice: entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es diablo. ¿Y a quién se refería? Sabemos que, según las historias, a Judas. ¿Por qué Judas era diablo? Porque conocemos por sus maquinaciones, por sus ideas. Y como tal vez veamos en otro texto que dice, cuando él mismo, como quien dice, Satanás o el diablo, ya había influenciado a Judas para calumniar o para traicionar a Jesús. ¿A qué se está refiriendo? Es como decir lo que naturalmente pasa cuando tú, sabes la ley, no debo hacer esto, y empiezas a maquinar los beneficios personales hasta que justificas las razones por las cuales lo haces. Y a eso se refirió. Ya estás preso del diablo, ya estás preso de tu ego, de tu beneficio. Y entonces eso nubla, eso distorsiona, eso te hace ciego. Y eso es como decir cuando la Biblia habla de muertos a lo espiritual, muertos a la realidad de la pureza, a la realidad de la justicia, a la realidad de lo sincero y equitativo, que entonces por tu egocentrismo no ves a otros seres humanos de la misma forma, y eso nos ayuda a mirar la realidad de nuestro presente. Juan 13:2 dice: era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. ¿Ve? Tiene que ver con lo que había mencionado hace unos minutos, que esa motivación interna. Ahora, podemos leer esto y decir, bueno, basado a la teología y a la fe, está hablando de un ser maligno que se le metió ahí y todas estas cosas. Inclusive, si miramos a Pedro, cuando Jesús lo llamó Satanás, y seguimos mirando las razones que el mismo Jesús dijo después
que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, en Mateo capítulo 16. Le dice, porque tú estás buscando, como quien dice, satisfacer los deseos internos. Pedro tal vez lidiando todavía con el deseo de que este sea un líder político y yo quiero estar en eminencia cuando el reino de este como líder político caiga sobre los romanos. Y Jesús lo estaba corrigiendo para que entendiera la realidad de sobre esta piedra, sobre esta verdad espiritual que es inconmovible. La verdad es inconmovible. Inclusive es la suprema realidad que este mundo necesita hoy. Y tú y yo, con una conciencia de pureza, son los únicos que pueden ver y solucionar. O al menos, tenemos que responsabilizarnos. Bueno, eso cerramos como que hay un paréntesis. Me fui, pero regresamos. Vamos a continuar. Efesios 4, 26 y 27. Ya estos son también textos muy conocidos. Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. Mira esto, no pequen a dejar que el enojo, ¿de dónde sale? De adentro. Los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, ¿por qué? Porque el enojo, mira, recuerdo una vez, y esto en paréntesito, una historia, cuando trabajaba para la Coca-Cola, teníamos una persona trabajando por un corto tiempo y lo conocí y era una persona bien responsable y no le dieron permanencia en el trabajo. Después, unos meses, me enteré que estaba preso. Y procuré cómo conseguir dónde estaba y empecé a escribirle. Y empecé a conocer, él me compartió el por qué estaba preso. Y él me dice que después que salió del trabajo de nosotros, él procurando conseguir un trabajo, empezó a trabajar en otra compañía. Y en la otra compañía, lo mismo que en la de nosotros. Estaban a punto de decidir si le daban la permanencia a él o a otra persona. La otra persona, según lo que él me escribió, hizo algo para que él se hiciera ver mal ante los jefes y le dieron la permanencia a la otra persona. Él me escribió y me dijo, ese día que yo me enteré de eso, yo no pude dormir y empecé a maquinar lo que iba a hacer. Y lo que hizo fue, lo mató. Al día siguiente fue en bicicleta al trabajo, esperó que el muchacho llegara y ahí al frente del carro lo mató. Y él me lo compartió y tengo la letra ahí. Y ahora recibió cadena perpetua. Por este principio, no le des lugar al enojo. ¿Por qué? Porque esta realidad en el reino de dentro es como uno sigue con las maquinaciones. ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué hizo? ¿Ves? Y esos son flemas, como había hecho otro video de cuando Jesús habló del infierno. Estas flemas, llamas internas que nosotros mismos nos causamos dolor y nos causamos la maquinación y nos causamos la justificación por los deseos, porque ¿cómo es posible por mi ego? ¿Cómo es posible que él me haya hecho esto, aquello y lo otro? No dejes que el sol se ponga, no dejes que el tiempo pasa, tumba eso. ¿Y cómo se tumba eso? Solo se radica con la verdad en la conciencia, con una ley suprema, con un conocimiento superior. Pero si no se tiene, ¿qué va a predominar? Y por eso Jesús decía, son esclavos de su propia naturaleza, así como le pasó lamentablemente al amigo. Y así es como el texto nos dice,
No dejes y no des lugar a esta realidad de tu propia naturaleza. ¿Por qué? Porque después puedes causar peores cosas y siempre vas a recibir las consecuencias de todas. Por eso Jesús le decía a las personas, vete y no peques más. Porque todo trae consecuencias. Manéjate tú. Aprende, conócete. Y al conocerte más a ti, conocerás mejor a tu hermano. ¿A quién? A todo el mundo. Porque todos somos unos en todo. Estamos todos en el reino de Dios. Todo ser humano. Esto no se trata de religión, ni de que si aquel es ateo, el otro es esto. Todos estamos en la misma realidad. Y estas historias, estas realidades eternas, enseñan lo mismo para todos. Creas o no creas, vayas a templo o no vayas a templo, seas ateo y creas en dioses o no, es la misma naturaleza. Y las mismas consecuencias las tienen unos y otros. Por eso, y aquí voy a decir algo que es una realidad. Por eso las iglesias, en las religiones, cual sea, están llenas de gente justa, amable y sincera. Y también están llenas de gente diabólica, satánica y mala. Egocéntricas, manipulativas, hipócritas. Y esa es la realidad. Y por eso entonces después gente se sorprende cuando de la noche a la mañana que aquel hizo esto o aquella, y no bregamos. Las religiones pueden ayudar a personas a ponerse careta de virtud y en la esencia demuestran siempre la realidad. Lobos. Como siempre dicen, en la tierra de los muertos son los que reinan. Entonces, otro de los textos bien conocidos, Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 11, ¿qué nos dice? Nos dice, pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no tenemos lucha contra carne ni sangre, ni huestes, sino contra gobernantes o gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de lugares celestiales. Y esta es la realidad. Inclusive, Pablo en Efesios capítulo 2 habla sobre esta realidad también cuando dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Y qué es el diablo? Mira cómo Pablo lo explica aquí. El diablo, según su definición, el líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer. Un poquito de agua. Y ahí vemos cómo Pablo está hablando de esta realidad. Como les decía anteriormente, Jesús vino a los suyos y veamos en el mundo, en el contexto de toda esta historia, qué era el Dios o qué era la naturaleza o qué era, como decir, el ambiente, el espíritu que predominaba cuando ellos estaban enseñando verdades y principios iluminantes, espirituales, de precisión, de comportamiento, que requería atención, que requería conocimiento y que requería dominio propio, para entonces dar a la marca, para entonces vivir justo, recto, compasivo, para como Pablo llamaba, entrar en el reino de los cielos, refiriéndose el reino de los cielos basado en el espíritu, es un reino de gozo, de paz,
de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de fe, de dominio propio, de amor, de gozo, de paz, de justicia. ¿Ves? Todas estas cualidades que son necesarias de ser cultivadas dentro del ser. Y eso viene a ser la conciencia divina que destruye las huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso vemos el símbolo que él utiliza. Pongámonos este escudo, tomemos esta espada. Todo eso es símbolo. Todo eso tiene que ver con el conocimiento que tenemos que adquirir. Porque es una realidad de principios espirituales eternos. Y como único se logra, se vencen, se conquistan, se dominan, es en el interior. Otros textos como Hebreos capítulo 2 versículo 14, donde dice, vamos a leer rapidito, 2:14, y nos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solamente como ser humano podía morir, solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Ves? Si miramos qué era el diablo y qué fue la realidad que Jesús como Cristo vino y basado en su vida que demostró, que manifestó, que dio a conocer, que reveló la esencia de Dios que él contenía en su ser. Y como un ser humano, esto que él contenía acá arriba no era una realidad hay que entender el simbolismo de cuando él se refería al cielo, mi Padre, un lugar en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Todo esto está usando simbología espiritual. Los ángeles, mis ángeles o los ángeles de Dios. Todo esto se representa a las virtudes, a las cualidades, a las características de Dios dentro de su ser. Y eso fue lo que manifestó, lo que dio a conocer al Padre, para que así como Él vivió, así también sus contemporáneos y el mensaje de la historia vivan. Y así ha sido como estas verdades me han influenciado y me han iluminado, y espero que así lo hagan contigo en su proceso, que tú determines investigar, indagar, estudiar, conocer y le des tiempo al tiempo de que se te revele la realidad de Cristo en ti, esta esencia suprema y única. Y se fue a ajuste todo, diablo, porque conocemos la verdad histórica y se acaba toda guerra espiritual. Después si escuchas que hay un evento, que viene alguien de otro estado, o que hay guerra espiritual y batalla y hay que ponerse tal camisa y hay que pagar $25 para ir a ver y guerrear, tú dices, no, thank you, gracias, me voy para la playa, disfrutar otro día, gracias porque estoy libre de todas esas ideas y conceptos erróneos. Entonces, Santiago 4:7, Santiago, un texto bien conocido, Santiago 4:7 nos dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 nos dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos entender esa realidad espiritual que es la realidad dentro de nosotros constantemente en la vida de alguien que quiere crecer y madurar espiritualmente. El crecimiento espiritual se visualiza, se determina, se conoce por el crecimiento emocional, y para crecer hay que conocer, y a medida que vamos conociendo verdades y principios,
claros y bregamos intencionalmente con nosotros, ¿ves? A través de una metodología, a través de práctica, intencionalmente, es como si nos preguntáramos, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué yo erré a la marca? Ven acá, ¿por qué yo fallé aquí? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué yo le saqué el dedo a aquel? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué yo pensé esto de esta persona? ¿Ves? Si seriamente hacemos esa investigación interna personal, le conseguimos soluciones rápidas a todo y modificamos. Y la próxima vez puede que sea media hora después, un día después, porque es siempre. La realidad de la vida es siempre, no para. El crecimiento espiritual es el crecimiento emocional, o es parte. Todo esto nos ayuda a tener un mejor dominio. Y entonces la próxima vez que nos den el corte de pastelillo, o la próxima vez que tal vez tu esposa o tu esposo te brinque, o tu hijo te falte, o lo que sea, tranquilo y en paz. Porque hay unas realidades superiores, valores reales que dominan tu conciencia y tu ser. Juan 3, 8 al 10. Si estamos terminando, si se me acaba el video, como siempre termino diciendo Namaste, Shalom y bendiciones. Y digo esto porque estoy mirando el tiempo y no sé cuántos minutos o segundos me queden. Gracias por tu tiempo, pero espero estas dos citas. Primera de Juan 3, 8 al 10 y Apocalipsis 12, 9. Miremos todas estas citas en luz de este principio y pondremos fin al diablo y toda guerra espiritual. Se acabó. También Primera de Timoteo 3, 6 y 7. Vamos a ver si los puedo leer antes de que se me acabe el tiempo. Y sé que nos hemos extendido un poco, pero considero que esto es súper valioso porque temas significativos hay que sacar el tiempo. Inclusive hay muchos más textos que pude haber usado. Toma el tiempo tú, sé un buen bereano e investiga cada vez que estas palabras se utilizan en la Biblia y te darás cuenta de la realidad de nuestra naturaleza. Y así podemos trabajar desde hoy para que hoy mismo se acabe todas estas cositas. Juan 3:10, primera de Juan 3:8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por la práctica, por el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Y Apocalipsis 12, 9 dice: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y sé que este es un texto difícil, como decir, por las tradiciones de fe. Como les había dicho, miremos la historia y a luz de principios naturales, de realidades naturales que fueron dichas simbólicamente y enseñadas alegóricamente, simbólicamente, metafóricamente. Por eso el libro de Apocalipsis, la revelación, ¿dónde sucede una revelación? Un entendimiento sucede en el conocimiento, en la conciencia. Por eso vemos que Pablo tuvo su Apocalipsis cuando él dice que en Gálatas 1, 12 y 16, cuando dice que cuando a Dios le plujo revelación, Apocalipsis, a su Hijo en mí. Pedro tuvo su Apocalipsis en Mateo capítulo 15, o 16, en los primeros versos, cuando Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Él dijo: tú eres el Cristo.
Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. Esto no fue de ningún ser humano, esto fue de mi Padre, de una esencia, de un espíritu. Esto salió y nació en tu conciencia, esto tú lo concebiste, esta iluminación salió de esta revelación. ¿Ves? Este apocalipsis, Pedro, este entendimiento salió de acá arriba. Entonces, si miramos el libro de Apocalipsis y estas enseñanzas, necesitamos de ver, no las tomemos literal y lamentablemente en la fe, son eventos del futuro y todo esto que va a pasar y el mundo se está cayendo y todo esto está porque Cristo viene y todas estas cosas. Y todo eso en la fe causa ansiedad, causa miedo, causa inseguridades. Aquí estamos procurando conseguir respuestas claras, basado en las verdades históricas y cómo estas historias se enseñaron. Hay que ver a luz de la historia, históricamente, cómo el libro de Apocalipsis se escribió. Se escribió después del año 70, antes. Eso tiene mucho. Necesitamos conocer para entender el porqué estas historias. Pero si las llevamos en luz de símbolos, podemos entender la esencia de la enseñanza y trabajar con nosotros, destruir el reino del enemigo. No hay más, porque la verdad lo destruyó. Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. El tiempo me dio. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video.